Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hablamos ya de muchas cosas. Ya hemos hablado de la obra del Espíritu Santo. Hablamos de la regeneración, que es la primera obra que el Espíritu hace en las personas, el nacer de nuevo. Luego hablamos de la santificación y vamos a regresar a ese tema de la santificación, que es uno de los más importantes. ¿Ok? Pero hemos estado hablando las últimas semanas, la semana pasada, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo en las personas? Y hablamos de los dones. El Espíritu da dones a las personas. La semana pasada comenzamos a hablar de esto. El tema tiene 3 versículos principales. Efesios 4, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Si combinas estos 3, ahí gira todo el tema de los dones. Se van complementando y van respondiendo todas las preguntas. Por ejemplo, ¿todos los cristianos tienen dones? La Biblia enseña que sí. Todo cristiano debe de tener dones, porque para eso da Dios su Espíritu a las personas. Él no da el Espíritu Santo para que las personas descansen. Él no da el Espíritu Santo de oquis o a personas que no hacen nada. Él lo da con un propósito. Y todo el cristiano tiene propósito. No en esta vida, es decir, el propósito no es ser abogado o ser doctores. Eso no estamos hablando de eso. Un propósito en el plan eterno de Dios. Un propósito en el plan de Dios. Todo cristiano tiene un propósito y para cumplir ese propósito Dios le ha dado dones. ¿Okay? Efesios 4:7. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Okay? Ahora, Dios da dones con un propósito. El propósito es servirle a Dios, tener un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un trabajo que le sirve a Dios, que le sea útil a Dios. Eso es un ministerio. ¿Okay? Uno de los mayores triunfos del diablo y el principal engaño, creo yo, es hacer creer a las personas hoy que hay 2 tipos de cristianos. Unos que sirven a Dios para algo y que tienen dones. Si ves el Antiguo Testamento como Moisés, o como los sacerdotes del Antiguo Testamento, o como Pablo en el Nuevo Testamento. Pero otros, así como del montón, que no tienen nada que hacer, nada que servir, son cristianos de banca, o cómo llamarlos, cristianos sin obligaciones, cristianillos, digámosles, ¿no? Y de esto se nos ha llenado la iglesia. Cristianillos, cristianos que creen que ser cristiano es ir el domingo a ocupar una banca, un lugar en una iglesia. ¿Y para qué Dios te daría el Espíritu Santo? ¿Nunca te has preguntado? ¿Para que llegues temprano? ¿Para oír el despertador? ¿Para eso te dio el Espíritu Santo? ¿Para que no faltes? No, acuérdate siempre de esto. Es muy importante. Él no da su Espíritu sin un propósito. Y hablamos de un propósito dentro del plan eterno de Dios. Él para eso da su Espíritu. ¿Okay? Pero te digo, hoy se han encargado de hacernos creer esto. Cristianos que no tienen dones, eso es imposible. Cristianos como los que llaman aquí todos los días. Oye, quiero que oren por mí. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creen. Tú que hablas a eso, escucha. Lo que crees es que hay cristianos más grandes o con mayores dones que tú, que creen que los pastores están más cerca de Dios que las demás personas comunes, que los cristianillos, ¿no? Y los pastores se han encargado de propagar esto. Claro que los pastores que no son de Dios han hecho esto, un cristianismo con clases sociales, ¿no? ¿Has escuchado esos pastores que te han dicho: no toques al ungido? Es decir, yo soy el ungido, el pastor, y tú eres el menos ungido o el casi no ungido. Te digo, te mienten. Todo cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo. Todo cristiano verdadero ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Si tú no lo tienes, no es que eres un cristiano menor, es que no eres cristiano, ni eres salvo, ni eres nada.
Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Son los pastores, pero no de Dios. Eso tienes que grabártelo. Los otros pastores, los engañadores, son los que han propagado esto. Diferencias de clases. Vamos a estar orando, ¿eh? Tú los escuchas aquí todos los días. Vamos a estar orando. Llámanos. Vamos a hacer milagros al final. La otra vez ungí con aceite a uno y sanó. Sanó porque lo ungí con aceite. Y tú, como eres un cristianillo, tú necesitas a los cristianotes. Es una mentira. Todos tenemos el Espíritu de Dios, todo aquel que es cristiano de verdad. El mismo Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Ese es el que mora en todo cristiano verdadero. ¿Y cómo usan esto de los dones estos engañadores? Pues claro que ven los dones, te llevan a los dones, a Efesios 4, mira, y yo hago milagros, yo hago sanidades. Y te llevan a ese verso que habla de dones. Y dice, ahí está perfecto, ahí encuadra todo. Pero la pregunta es para ti. Es para ti, que te crees menor a todos, que te crees cristianillo. ¿Eh? Y que recurres a los milagreros y recurres al que ora por todo. ¿Y tu don cuál es? ¿Tu don cuál es? Ya nos queda claro que no es el de orar, ni es el de sanidad. ¿Cuál es tu don? Cristiano que estás escuchando este programa, ¿cuál es tu don? ¿Lo sabes? El Espíritu da dones, porque tenemos una función que cumplir, un ministerio, ¿ok? Los dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo para ejercer ese ministerio dentro del plan espiritual y eterno de Dios. Y los ministerios que menciona la Biblia, mira la Biblia, hermano. Mira el Nuevo Testamento, Efesios 4:11. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es súper importante. Todavía falta analizar y si Dios lo permite, la próxima semana analizaremos si alguno de estos ministerios ya cesó. Pero estos son los ministerios que menciona la Biblia. ¿Por qué te hago mención de esto? No sé si tú tengas alguna vez una pregunta. ¿De dónde le ha salido tanto ministerio a la iglesia? Por ejemplo, el de la música, mi hermano. ¿De dónde ha salido tanto cantante cristiano? ¿En dónde en la Biblia menciona esos ministerios? Ah, claro que dicen, mira, es que David era, y hasta se dicen salmistas hoy a sí mismos. Yo sé que me meto en camisa de 11 varas porque sé todo lo que la música ha avanzado hoy dentro del cristianismo y cómo le ha hecho daño. Hay iglesias hoy, la mayoría, que le dedican más tiempo a la música que a la palabra de Dios. Iglesias que tú entras y parece más un bar, hermano, con luces y allá arriba el grupo. Parece más un centro de espectáculos que una iglesia. Hay personas que piensan que adorar tiene que ver con la música. Claro que adorar es la música calmadita y alabar pues son las canciones movidas. Nada que ver, nada que ver. Los ministerios cristianos están ahí en el Nuevo Testamento. Y a ti que te molestan mucho estos temas, no llames por llamar. Solo llama y dime en dónde aparece en el Nuevo Testamento el don del músico o el don del cantante, y ya yo callo mi boca. ¿Sabes? Si arrancamos esta página de la Biblia, ¿sí? Claro que hay un don en el mundo, tocar instrumentos o cantar bonito, así como lo tiene Alex Campos o Adrián Romero, también lo tiene Luis Miguel y lo tiene Vicente Fernández. Pero ¿en dónde es mencionado en la Biblia como un don del Espíritu Santo? ¿De dónde hemos sacado eso? La Biblia dice, hizo profetas, pastores, maestros y músicos y salmistas también. Hay que ajustarse a la Biblia, mi hermano. Yo no sé, no estoy diciendo si te gusta la música o no. Te estoy preguntando en dónde se menciona como un ministerio cristiano. ¿Ok? Y dicen, los que dicen, no, allá David, pues estamos igual que los católicos. Ellos tienen sacerdotes
Y dice, oye, ese ya no está en el Nuevo. No, pero están allá, mira, en Éxodo y en Levítico. Así nosotros, mira, ya está David, el salmista, y nada que ver. Aunque no lo creas, este ministerio ha hecho daño a la iglesia. Y es lo que hace cualquier ministerio que no es bíblico. Sí, para empezar, tú ves a los músicos pensar que ese es un ministerio, a los cantantes pensar que ese es un ministerio e ignorar el verdadero ministerio y los dones verdaderos que deben de tener si es que son cristianos. Pero hoy todas las iglesias tienen música. ¿De dónde salió ese ministerio? ¿De dónde salió el ministerio de los panderistas? ¿Cómo se le meten tonterías a la iglesia? Panderistas, los que tocan el pandero. Y una vez alguien me dijo, yo soy banderista. Le dije, el que tocas el pandero, no, banderista. Los que movemos la bandera, por el amor de Dios. ¿De dónde sacamos tanta tontería, iglesia? ¿De dónde? Por eso es tan importante lo que decimos la semana pasada y esta. ¿Para qué eran los dones? ¿Para qué son los dones? Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tanto jovencito hoy extraviado, que es que cantando para Dios y pensando que Dios le mandó ser cantante. Yo te pregunto, ¿por qué necesitaría Dios cantantes? Mira otra vez el propósito de los dones: perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí te edifica mucho escuchar una canción? No hablamos de si te gusta o si sientes bonito. ¿Aprendes algo? ¿Creces espiritualmente? Tanta gente haciendo y asistiendo a los conciertos cristianos. Piensa, cristiano, Dios nos mandó a hacer conciertos. ¿En qué edifica al reino de Dios un concierto? Hay gente que dice, es que nos reunimos a adorar. No, es que adorar no es cantar. Adorar es obedecer. Obedecer. Y si Él menciona estos ministerios, eso es, y tenemos que obedecer. No es lo que tú quieras. No es de que le vas a mover la bandera a Dios para que las vea bonita. No le interesa, Él no instituyó eso. No edifica más a la iglesia. Es un estudio de Biblia. Estudiar la Biblia. Los cristianos aquí en Monterrey todos los años hacen una marcha de la Alameda a la Macroplaza. No sé si la has visto, han participado. Marcha para Jesús. ¿Servirá de algo caminar de la Alameda a la Macroplaza? ¿Servirá de algo? ¿Edificará a la iglesia? La iglesia no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Marchar hacia la Macroplaza mostrando pancartas que dicen, Dios te ama. No será el deseo de Dios, no edificará de verdad. Todos esos que se juntan para marchar, prediquen el evangelio ahí en la Alameda y luego caminen, lo prediquen en la Macroplaza a todas las personas que se encuentren. Nos mandó Dios a hacer marchas, nos mandó Dios a hacer conciertos, nos mandó a predicar su evangelio, hermano. ¿A qué nos mandó el Señor? Por eso hay que ir a la Biblia. Todos tenemos dones. ¿Sabes cuál es tu don? Para ejercer un ministerio. ¿Tú sabes cuál es tu ministerio? ¿Cuántos cristianos hoy no saben ni cuál es su don? Y es trágico, porque tienes dones para un ministerio que te dio Dios, que pensó para ti. Es como si Dios le diera a una persona mundanamente algún talento. Ahorita que hablábamos de cantantes, es como si Dios le dio a Luis Miguel una gran voz y Luis Miguel hoy trabajara de repartidor de pizzas. ¿Tú qué pensarías? Es un desperdicio. Es como si Dios le dio a Messi talentos para jugar el fútbol y Messi, hoy estuviera en una oficina de auxiliar. Es un desperdicio. Y espiritualmente está pasando lo mismo, y esto es peor. ¿A cuántas personas les ha dado el Señor el don de predicar palabra, el don de evangelizar? ¿Y dónde están todos esos aún encerrados?
sentados en la banca de una iglesia? ¿Cuántos tendrán el don de pastores y maestros y aún están tomando lechita espiritual o en una iglesia pentecostal tirándose al piso, ladrando o aullando? ¿Cuántos maestros que el Señor les dio palabra de sabiduría y hoy están tocando una guitarra o moviendo un pandero o una bandera? Por el amor de Dios, despierta, pueblo, ¿de dónde te has tragado tanta mentira? Esos ministerios no existen. Primera de Corintios 1:21 dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no haciendo marchas, no haciendo conciertos, no ladrando, no aullando, sino predicando. Acuérdate siempre, dones, ¿cuál es el propósito? Tener ministerio. ¿Es para unos cuantos? Es para todos. ¿Y cuál es el propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la clave, hermano, en el tema de los dones. ¿Te hace más parecido a Cristo? ¿Ayuda a la iglesia a ser edificada? Vamos a ver bajo este parámetro, como tiene que verse. Vamos viendo algunos dones que menciona la Biblia, ¿sí? Vimos, te decía, los principales versos, 1 de Corintios 12, ahí menciona algunos dones, palabra de sabiduría, de ciencia, fe, el hacer milagros, sanidades, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Ok? Efesios 4. Estos son los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora bien, mira 1 de Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Mira bien cómo está acomodado el orden del que hablamos. Dones, ¿para qué? Para ejercer ministerios y operaciones. Es decir, un ministerio, pero ejercido en distintas operaciones. Y todo eso tiene un nombre que dice al final en el 12:7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y vuelve a decir, para provecho. Las manifestaciones del Espíritu son para provecho. ¿Sí aprovecha mucho que el Espíritu te tire al suelo? ¿Sí aprovecha mucho que el Espíritu te haga ladrar como perrito? No, una manifestación del Espíritu es que el Espíritu te da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿sí? Todo esto para que tengas un ministerio de evangelista. Y las operaciones es ¿dónde evangelizar? En un hospital, en una plaza, en una colonia pobre. Todo esto junto es una manifestación del Espíritu. No caerse al suelo, no, predicar el Evangelio en una plaza pública, esa es una manifestación del Espíritu. Vamos a hablar de manifestaciones y de dones. Vamos a hablar de uno de los más polémicos, del don de lenguas, un poquito. ¿Ok? Pero acuérdate siempre, los dones son para ejercer un ministerio y para edificar a la iglesia. ¿Ok? Para edificar a la iglesia. Y toco el don de lenguas porque en realidad es uno de los mejores ejemplos de lo que sí es un don de Dios y de lo que no es un don de Dios. Pero ¿a dónde tenemos que ir, hermano? A la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre hablar en lenguas? ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia sobre hablar en lenguas? ¿Ok? Estamos hablando del Espíritu Santo y muchos de los temas, aunque no es una intención directa, parecen directamente contrarios a la iglesia pentecostal. Sin embargo, solo estamos mencionando lo que dice la Biblia. Y la iglesia pentecostal sí ha hecho mucha mención de los dones del Espíritu. ¿Ok? Esto te va a servir a ti si eres pentecostal para ver lo que dice la Biblia
y lo que dice la iglesia pentecostal. Y lo importante siempre es lo que dice la Biblia. No nos creas a nosotros ni a ningún otro. Cree a la Biblia, estudia la Biblia y vuelve a la Biblia. Vamos a empezar. Primera de Corintios 12 es el que hemos mencionado aquí, que nos habla de los dones. Y entre ellos es claro que menciona el don de lenguas. ¿Ok? Eso es claro. ¿Sí? Pero también es claro que no es todo lo que dice. Casualmente está el 12, Primera de Corintios 13 también habla algo del don de lenguas y principalmente todo el 14 habla de este tema. Si tú quieres llegar, como siempre hemos aconsejado acá, a una conclusión de cómo es el don de lenguas correcto, tienes que primero entender cada pasaje, cada verso en su contexto. ¿Sí? Oye, Primero de Corintios 12 sí habla del don de lenguas. Y ya alguien va y dice, entonces, pues sí, lo que hace mi pastor está correcto. No, lee todo el contexto. Primero de Corintios 12, 13 y 14 es todo el contexto. Y luego no es todo lo que dice la Biblia. Ve a buscar en la Biblia todo lo que habla de este tema. ¿Ok? Pero estos tres responden muchas preguntas. Por ejemplo, Primera de Corintios 12. ¿Todos hablan lenguas? Esto es súper sencillo, mi hermano, súper sencillo, súper sencillo. Si tú lees esta porción, dice el 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ya vimos esto. Y luego vimos los dones que menciona de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, unos diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. En el 12:11 dice, pero todo lo hace uno y el mismo Espíritu. ¿Verdad? Y luego avanzamos al 12:28. Aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Ahí menciona los ministerios. Y luego en el 12:29 pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Gramáticamente está usando algo que tiene, preguntas que tienen una respuesta obvia, que la respuesta es no, ¿sí? Sigue diciendo en el 12:30, ¿tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? Pues no. ¿Interpretan todos? Pues no. Entonces, si te fijas, ya juntamos dos cosas. Primera de Corintios 12, Pablo sí menciona que existe el don de lenguas, pero Pablo no menciona que todos van a hablar lenguas. Con toda claridad, Primera de Corintios 12:29 y 12:30 está enseñando, no hablan todos lenguas, no todos son apóstoles, no todos son profetas, ¿verdad? No todos tienen dones de sanidad. Es decir, ¿por qué te menciono esto? Porque las iglesias carismáticas, hoy muchas de ellas te mencionan que si no has hablado en lenguas, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia enseña todo lo contrario. Claro que menciona las lenguas como un don, pero después Pablo mismo dice, pero no todos hablan lenguas. Tú puedes tener el Espíritu Santo de Dios y no necesariamente tienes que haber hablado en lenguas. No es la señal. Eso es lo que dice la Biblia. Oye, pero mi pastor dice que es la señal. Ahí es a donde yo quiero llevarte, hermano. Tú, ¿quién crees que dice la verdad? Tú, ¿a quién le crees? ¿Ok? De eso se tratan estas enseñanzas. ¿Ok? ¿Ok? Te digo, te repito, principalmente a los que están en iglesias carismáticas debe de servirles esta enseñanza. ¿Sí? A esos, y principalmente, hermano, a los que tienen poco, yendo a esas iglesias carismáticas, que cuando ves a todos gritar o danzar y dicen que es el Espíritu, o se ponen a hablar todos a hablar en lenguas o a hacer como animalitos, y tú que estás allá asustado y dices, bueno, pero este es el Espíritu. No, mi hermano, eso no es el Espíritu de Dios. Pero sí es un espíritu, sí es un espíritu, pero no es el de Dios. Hay personas que hasta dicen, ¿y por qué a mí no me toca el espíritu? Que están viendo y que se caen al piso y todo. Da gracias a Dios que no te ha tocado ese espíritu que hay ahí. ¿Ok? Y
y que no has hecho esas aberraciones que hacen las iglesias carismáticas. Y si no has participado, dale gracias a Dios. Y si has participado, sal de ahí, de todas esas aberraciones, de las unciones, y que la unción, hermano, cosas tan asquerosas, unción de la vomitada. Y hay iglesias que venden chicles ungidos, y hay pastores que tienen sacos ungidos, y gritos y más gritos, y echar demonios y atar demonios, y según ellos hacer todo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero vamos comenzando apenas. Mira, vamos ahora a 1 Corintios 14. Léelo todo. Léelo todo ahí en tu casa. Nosotros por cuestión de tiempo solo podemos leerte una parte porque el tiempo acá corre. Pero tú léelo todo, ¿ok? Ok. También, ¿qué dice 1 Corintios 14? Que todas las lenguas ya no son de Dios. No, tampoco dice eso. ¿Ok? Tenemos que ser fieles a la Biblia y llegar a la conclusión bíblica. ¿Qué dice sobre el hablar en lenguas? ¿Ok? 1 Corintios 14. Hay un punto ahí en el 14:28. ¿Ok? Donde nos va a decir cómo debe de hacerse. Hay personas tal vez que me escuchan y dicen, oye, pero yo sí hablo en lenguas. Y he estado orando en mi casa y de repente hablo en lenguas. ¿A poco eso es malo? No, mira lo que dice el 14:28, que ahorita vamos a avanzar allá. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si eso es lo que pasa en tu vida, está correcto ahí conforme a la palabra. Habla para ti mismo y para Dios, ahí en tu casita, pero no en la iglesia. No en la iglesia. Mira 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 lo que habla es de cómo se hace en la iglesia y de cómo no debe hacerse precisamente. Miren en el 14:6. Hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, pero mi hermano carismático, mi hermano pentecostal, no cierres tu mente a la palabra. Esta es la palabra de Dios. No me creas a mí. Ve y lee completo 1 Corintios 14. 14:6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice, ¿qué os aprovechará? Si no les hablo con revelación, ciencia, profecía o doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dan distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no das palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Palabra comprensible por aquellos que dicen, no, estas son lenguas angelicales, o sea, nadie las entiende. Payaso, la Biblia dice, palabra comprensible. Comprensible. A los que dicen que no son idiomas, toma un diccionario. Si eres pastor, por el amor de Dios, tienes que saber el significado de las palabras. La palabra lengua, de la que menciona la Biblia, son idiomas. Idiomas. En la Biblia así se usa la palabra lengua. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:9. Cuando dice de todo linaje, lengua, es decir, idioma, pueblo y nación. ¿Verdad? Es sencillo, hermano. Apocalipsis 14:6 habla de predicar el evangelio a toda tribu, lengua, es decir, idioma. Hechos 26:14 dice, decía en lengua hebrea, es decir, en idioma hebreo. La lengua es idioma. Y uno de los que más tuercen, Hechos 2, mira lo que dice ahí. Dice en el 2:4, fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ok? No dice que siempre va a pasar. De hecho, ya vimos ahorita 1 Corintios que dice que no todos hablarán lenguas. ¿Por qué hablaron lenguas estos entonces? Porque había personas que no hablaban hebreo. ¿Cuántas? Mira Hechos 2:8 en adelante. Les oímos hablar en nuestra lengua, pero le entendían, ¿sí?
lengua en la que hemos nacido, en su idioma. Y mira del 2:9 en adelante: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas. No balbuceos como esos que vas a oír mañana, que tal vez oíste ayer, esos de Rambo agarra la bazuca y dispara, con recio agarro R con R cigarro, R con R barril. ¿Qué es eso, hermano? Primera de Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas. Cuando la Biblia habla de lenguas, está hablando de idiomas. Tantas clases de idiomas hay y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, sería como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 14:15. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré también con el espíritu y con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia si no sabe lo que has dicho? Y hoy en la iglesia carismática es lo que pasa. Están hablando ahí los disquepastores. Oh, sama, las maderos de San Juan, traca, la matraca. Y los cristianos embelesados, amén, amén, amén. Pero sin ingrato no sabes ni lo que está diciendo. No sabes ni lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Dice en el 14:17, porque tú a la verdad das gracias, le dice al que habla en lenguas, pero el otro no es edificado. Y te acuerdas lo principal para que un don sea de Dios: edifica a la iglesia. Dice Pablo, doy gracias que hablo en lenguas más que todos. Pablo hablaba en lenguas, pero dice en el 14:19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 en lengua desconocida. ¿Te das cuenta? Esas iglesias carismáticas, siempre igual, con pura lechita, con ignorancia, porque no leen la palabra, porque les dan show y le encantan el show, emociones, atar demonios, gritar, echarlos fuera, hablar en lenguas. Y la enseñanza, pues no hay tiempo, porque el otro tiempo es para la música, para danzar, para mover el pandero, para bailar. Y la palabra, dice Primera de Corintios 14:23, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablaran en lenguas y entran indoctos, ¿no pensarán que están locos? Pero por lo contrario, si todos profetizan, entra algún indocto y por todos es convencido y por todos es juzgado. Mira de lo que habla de profetizar, hablar el evangelio, ¿sí? Por medio de la predicación. Dice el 14:25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, es decir, será confrontado con su pecado, llamado al arrepentimiento, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Te das cuenta? 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, pero vuelve a decir, hágase todo para edificación. Nunca pierdas de vista esto. Para que un don sea de Dios y venga de parte de Dios, tiene que haber edificación, tiene que edificar. Primera de Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o 3, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice el 14:28, cállese y hable para sí mismo y para Dios. Léelo otra vez, hermano. Hoy se nos pasó mencionar que estamos regalando Biblias como siempre, ¿sí? Ayer decía una disque pastora aquí en radio que no importa si hay intérprete o no, que las lenguas se deben de hablar y son de Dios. Y te digo por qué menciono esto, que hoy tenemos Biblias, hermano, para regalar. Si alguien conoce a esta pastora, regálale una Biblia, porque la que estamos regalando sí trae Primera de Corintios 14, hermano. Dile que no se lo ande arrancando, mi hermano. 14:28, te lo repito y grábalo, pastora.
Si no hay intérprete, cállese y hable para sí mismo y para Dios. Oh, pero estas es de las que tiene apantallados, pero a los ignorantes nada más. Mi hermano pentecostal, si leyeras tantito la Biblia, no te dejaras apantallar por estas personas. Pero tú, ¿a quién le crees otra vez? Yo no sé tú, yo le creo siempre a la palabra de Dios completa y bien interpretada. Esto es lo que hacen, es abusar de la ignorancia de las personas. Dice esta mujer, yo tengo el Espíritu. ¡Cuánta unción! ¡Qué bárbara! ¡Cuánta unción tengo! Ya ni sé qué hacer con tanta unción. Y cálmate, súper ungida. Si fueras ungida, ¿sabes qué? Nada más para empezar, sabría que una mujer no puede ser pastora. Dice primera de Timoteo 2:11, mujer, aprenda en silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre hombre, sino estar en silencio. Si alguien tuviera el Espíritu de Dios, una mujer, no sería pastora. No puedes tener el Espíritu de Dios y desobedecer mandamientos de Dios. Primera de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión. ¿Ok? Te lo vuelvo a leer. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sino de paz. Y 14:37, mira cómo termina diciendo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor, dice Pablo. Todo lo que he escrito aquí está hablando. Primera de Corintios 14, mandamiento del Señor. Mas el que ignora, ignore. ¿Okay? ¿Sabes tú lo que es pecado? Pecado por definición es desobedecer un mandamiento de la ley, dice en primera de Juan 3. Si un mandamiento, dijo Pablo, es, si no hay intérprete, calle. Es un mandamiento. Bueno, cuando tu pastor o tu pastora, que otra vez no sé de dónde sacó el ministerio de pastora, pero habla en lenguas sin haber intérprete, ¿qué está haciendo? Está haciendo un pecado. ¿Ok? ¿Lo sabes? ¿Te importa? Dice también Pablo, mas el que ignora, ignore. Ignore, a su tiempo todos seremos juzgados. ¿Ok? Está tan claro, primera de Corintios 12, 13 y 14, mayormente el 14, mi hermano. Alguien dirá, bueno, pero ¿y Hechos 2? Hechos 2 es la mayor muestra de cómo funciona un don de Dios. Vamos a verlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el 2:1, y vamos a correr un poco porque se está acabando el tiempo. Estaban todos juntos, y vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ok? ¿Pero por qué hablaron en lenguas? Pues ya lo vimos ahorita, ¿ok? Porque dice el 2:5 en adelante, porque había ahí judíos de todas las naciones, ¿sí? Y hecho el estruendo. ¿Por qué hubo un estruendo? Para que se juntara la multitud, ¿ok? Y había ahí partos, dice el 2:9, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, de cretenses, de árabes. ¿Por qué hablaron en lenguas? ¿Cómo funciona un don de Dios? Un don de hablar en lenguas, en idiomas que tú no conoces ni has estudiado. 2, para tener un ministerio. ¿Cuál fue el ministerio de ellos? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Y por qué les dio el don de lenguas? Porque era predicarlo a personas que no entendían el idioma que ellos hablaban. Ese es el mayor ejemplo de cómo funciona un don de Dios verdadero. Imagina a Pedro hablando en su lengua natal, ¿ok? O a Pedro hablando en hebreo, pero hablándole en hebreo a los romanos, a los cretenses, a los árabes. No iban a entender. Entonces Dios, que es todopoderoso, lo hizo hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que entendieran. Así funciona un don de Dios. ¿Fue de provecho? Fue de provecho. Y ahora resulta que el Espíritu de Dios
nos hace, imagínate que el Espíritu de Dios me toma a mí aquí y en vez de hablarte en español como te estoy hablando, me hace hablarte en hebreo. Todo el programa en hebreo. Para que no entendamos nada. Así, ese es el Dios que conocemos. ¿Por qué Dios querría hablarnos en hebreo? ¿Por qué? Si nosotros no entendemos el hebreo. ¿Por qué Dios querría hablarnos en japonés? Si nosotros no entendemos japonés. ¿Qué pasó en Hechos 2? El ejemplo es como si hoy, hermano, hoy que hay un mundial de fútbol allá en Rusia, no sé en dónde, pero acá en Hechos 2 era una fiesta religiosa, pero imagínate que está el mundial y que está un cristiano afuera del estadio, o que habemos 10 cristianos afuera del estadio y queremos predicar el evangelio, pero no sabemos hablar idiomas. Y en el estadio hay franceses, ingleses, chinos, japoneses, africanos, portugueses. Y nosotros vamos allá a predicar. El don de Dios es estar afuera del estadio y de repente mi hermano Francisco le es dado de parte de Dios agarrar a los chinos y hablarles en chino. Y a mi hermano Carlos le es dado de parte de Dios agarrar a los de Francia y hablarles en francés. Y sería para provecho, para provecho. ¿Te das cuenta lo que no es lo que hoy pasa en las iglesias? Por eso en la iglesia, dijo Pablo, prefiero decir 5 palabras que entienda la gente que 10,000 en lenguas que no entiende. La mayor clave para entender un don de Dios, todos los dones, hermano, que tú veas ahí. Oye, pero mire, si habla del don de milagros, si habla del don de sanidades, ¿cómo tengo que filtrarlo para saber si es un don de parte de Dios, si es un ministerio de parte de Dios? Si es para provecho, ¿ok? Para provecho. Ahorita decía también 1 Corintios, que si están todos hablando lenguas y entra un inconverso, ¿no pensará que están locos? ¿No te fijas cómo está describiendo una reunión carismática? Gente gritando, otros haciendo ruidos extraños, y por allá en una esquina otros se tiran al piso, y en la otra esquina están las 3 hermanas que les entró el espíritu de abanico, gire y gire la cabeza, y otros se corren, pues les entró el espíritu de no sé, de alguien que está corriendo una carrera y corre por el local, y otros echando demonios, y el pastor, que es el que hace todo esto desde el púlpito, no predicando la palabra, sino dando gritos y gritos. Llegó el Espíritu, siéntelo, el fuego. ¿Y tú crees que eso es el Espíritu de Dios? El Espíritu hace maravillas, esos son maravillas. Maravilla es hacer que una persona que nunca ha hablado un idioma, otro idioma, lo hable perfectamente y entendible, ¿ok? Aparte siempre tengo una propuesta para ti que te molesta, o que tu pastor o pastora, que ni existe ese ministerio, hablen lenguas. Hermano, dile, pastora, pastorita, ¿qué le parece si traigo mi grabadora el domingo? Porque cuando usted se pone a hablar en lenguas y como no hay intérprete, pues nos quedamos sin edificación. Déjeme la grabo. Y dijo el del programa, devolviendo a la palabra, que se la lleváramos a él, y él nos lleva allá a la uni, hermano. Allá hay una facultad de lenguas. Ahí nos las traducen para ver qué quería decirnos Dios, pastorita. No nos dejes sin edificación. ¿Qué te parece que la grabas o lo grabas y vamos ahí a la facultad de lenguas y nos lo traducen para ver qué significa aquello de Rambo agarra la bazooka y samba y esas cosas, ¿no? Y así nos edificamos todos. ¿Qué te parece? Yo no creo que la pastora se vaya a enojar. ¿O tú sí crees que se vaya a enojar? Por si fuera poco todo lo que hemos hablado, hermano, hay otro verso, y es aquí mismo en el contexto, Primera de Corintios 13, que dice en el 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y las lenguas cesarán. Órale, claro, ya vimos en el 12, claro que habla de que existe el don de lenguas. En el 14 vemos que dice Pablo, pero no se practica así. Y en el 13 dice, y por si fuera poco, va a haber un día en que se va a acabar.
¿Y cuándo es ese día? También nos lo dice ahí el 13:9. ¿Ok? Empieza diciéndonos ahí, porque hoy en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto. ¿Qué significa perfecto? Muchos dicen, el perfecto es Jesús. No, la palabra perfecto, hermano, ve al diccionario y significa completo. Cuando venga lo completo. La clave es que dice Pablo, está escribiendo en el año 50 después de Cristo. Hoy en parte conocemos, es decir, tenemos el Antiguo Testamento y en parte estamos profetizando, estamos escribiendo apenas el Nuevo Testamento, pero cuando venga lo completo, es decir, lo que tienes ahí en tu buró, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es entonces cuando las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Sí? Eso es lo completo. Eso es lo completo. De este vamos a ahondar un poco la otra semana, pero sigue pensando en este don de hablar en lenguas. ¿Por qué hablaron en lenguas? Otra vez, vuelve a Hechos 2. ¿Por qué hablaron en lenguas? Mira cómo Jesucristo bajó a la tierra, ¿ok? Habló, compartió el evangelio en un idioma, hermano, en un idioma, ¿ok? En hebreo o probablemente en griego, no se sabe a ciencia cierta qué idioma habló Jesucristo. Si quieres tú, era época de que estaban combinados los dos, vamos a poner que lo compartió en hebreo o griego. Y ya, y luego dijo, ir a todo el mundo y predicar a las naciones. Ahora imagínate aquellos, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué los hizo hablar en lenguas? Pues no te das cuenta, porque todos hablaban un solo idioma. Y Jesucristo les dijo, vayan y predíquenlo a todas las naciones. Pero, Señor, pero allá en Roma hablan romano y en África hablan africano. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues para eso es el don de lenguas, hijo. Para eso es el don de lenguas. ¿Sí? Pero hoy, hermano, 2017, que la Biblia, hermano, ¿sabes a cuántos idiomas ha sido traducida? Prácticamente a todos. ¿Sabes en cuántos países hay cristianos? Aunque sea uno o dos, prácticamente en todos. Lo que decía Mateo 24:14, será predicado este evangelio en todo el mundo. ¿Sí? Ya se cumplió, hermano. Ya se cumplió. Oye, el don de lenguas seguirá funcionando hoy. Yo no soy nadie para decir que cesó, pero tendría que ser con provecho. Oye, imagínate que en el cerro más alto de África hay una familia, hay una tribu, exacto, que habla una lengua desconocida que solo ellos hablan. Y Dios les manda a alguien a predicarle el evangelio. Dios lo puede hacer hablar esa lengua. Esa lengua. Oye, ¿cómo le hizo acá con los aztecas, con los toltecas cuando vinieron? Seguramente Dios los hizo hablar esa lengua. Ese es el don de lenguas. Para provecho, para que alguien escuche el evangelio. Oye, si hoy todavía quedase un rincón sin evangelio y en un idioma desconocido, Dios puede hacer a cualquiera hablar en ese idioma. Ese es el don de lenguas, para provecho. Pero no lo que hacen los engañadores hoy, el espíritu del diablo, meterse a nuestras iglesias y balbucear lenguaje inentendible. No sé si lo hayas distinguido, hermano, pero de todos modos, otra vez, 1 Corintios 12 dice que existe el don de lenguas. 1 Corintios 14 dice exactamente cómo sí se practica y cómo no debe de practicarse. Léelo ahí, todo 1 Corintios 14, cómo no debe practicarse precisamente en la iglesia. Y cómo no debe practicarse, oye, pero qué cabezones somos. Es precisamente como lo practican hoy las iglesias. Y por si fuera poco, dice en el 13 que iba a cesar, se iba a terminar. ¿Ok? Que se iba a terminar. ¿Por qué? Hermano, hoy no son necesarias las leyes. En la mayor parte del mundo esto ya no es necesario. Oye, ¿por qué lo dejo abierto? Abierto. Solamente si hubiese un rincón del mundo donde hay una lengua a la que la Biblia no ha sido traducida. ¿Sí? Y el Señor quiere llevarles el evangelio. El Señor puede tomar un varón y hacerlo que hable perfectamente esa lengua
desconocida. Perfecta, yo no sé cuántas lenguas, imagínate, ahorita veíamos, tantas lenguas hay en el mundo. Pero todas tienen un significado. El Espíritu no habla cosas sin significado. Sin significado. Hay quien dice, es que no significa nada porque son lenguas angelicales. Hermano, lee la Biblia. Los ángeles, cuando bajaron a hablar, también se les entendía. El ángel dijo a María, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y yo no vi a María diciendo, no le entiendo nada a este varón, son lenguas angelicales. No, sí se les entendía lenguas entendibles, mi hermano. Ojalá y te haya sido de bendición. Y tenemos Biblias, hermanos, Biblias que sí incluyen 1 Corintios 14, por si la Biblia de tu pastor no lo tiene. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga bastante.